Sostuve nuestro hogar y matrimonio mientras mi prometido se enterraba en el trabajo. Cuando finalmente me fui, suplicó por otro cambio. Acepté, pero en la noche que se suponía que hablaríamos se quedó dormido. No planeaba irme. No había una maleta empacada en el pasillo ni una salida dramática con gritos y puertas que se cierran de golpe. Simplemente dejé el anillo de compromiso en la mesa de la cocina en silencio, como si pusiera la última pieza de algo que nunca encajó del todo, y me fui mientras él dormía arriba. Pensé que podría despertarse, pensé que tal vez esta vez me seguiría. No lo hizo. Todavía estaba en la cama de nuestra hija, acurrucado como un hombre que trabajó demasiado y amó demasiado, callado demasiado tarde. La noche antes de que se suponía que hablaríamos solo una conversación real. Una noche sin excusas, sin correos del trabajo, sin que su cuerpo se desplomara en el sofá mientras yo recogía después de otra promesa rota. Pero él no bajó. Ni un mensaje ni ruido, solo sueño. El mismo sueño que lo había consumido durante los últimos 3 años mientras yo mantenía todo lo demás unido. Recuerdo haberlo mirado solo por un segundo, no con odio ni siquiera con tristeza realmente, solo ese tipo de dolor vacío, el que te llena cuando has estado aguantando la respiración demasiado tiempo y finalmente exhalas. Se veía en paz. El conejito de peluche favorito de nuestra hija estaba metido bajo su brazo. Ella debió pedirle que se quedara con ella hasta quedarse dormida, y él lo hizo, siempre lo hacía con ella. Esa fue la parte que más me dolió. Tenía la energía para estar con ella cuando necesitaba consuelo, pero de alguna manera nunca para mí cuando me estaba desmoronando en silencio. Hemos estado juntos 12 años, desde la universidad, la preparatoria, si cuentas esos años raros en los que no estábamos exactamente saliendo, pero nunca realmente separados. Él fue mi primer todo, primer amor, primer desamor, primer compañero real. Crecimos juntos entrelazados en los planes del otro. Él consiguió el puesto de gerente de proyectos justo al salir de la universidad. Luego empecé a trabajar en el bufete de abogados. Me propuso matrimonio en una playa con niebla en Dunagal después de que aprobé mi primer examen. Tenía arena en los zapatos y lluvia en el cabello y aún así dije que sí sin parpadear. En ese entonces pensé que sí significaba para siempre. Pensé que el compromiso era romántico, que apoyarnos solo significaba que a veces uno daba más. No sabía que a veces dar más se vuelve darlo todo hasta no tener nada más que dar. En los últimos 5 años, desde que nació nuestra hija, empecé a notar el patrón. Él siempre trabajaba hasta tarde, respondía a mensajes durante la cena, empezó a quedarse dormido en el sofá, con su laptop aún encendida a su lado. Se despertaba a las 3:00 a.m. para revisar alguna actualización rápida que se convertía en 2 horas de silencio mientras yo alimentaba al bebé sola. Lo atribuí al estrés, al trabajo, a la vida. Pero eventualmente me di cuenta de que no era una fase. Era él. Así se había convertido. Y yo me había reorganizado silenciosamente alrededor de su ausencia. Me dije que era temporal, que lo hacía por nosotros, que las cenas perdidas y los planes olvidados algún día significarían algo, que una promoción más finalmente lo haría sentir lo suficientemente seguro para relajarse, para estar presente, para respirar. Pero llegaron las promociones y él solo trabajó más duro. Dijo que sí más veces. Se convirtió en el tipo en quien todos en el trabajo podían confiar, porque en casa sabía que yo cubriría lo que faltara. Trabajo a tiempo completo. Estoy estudiando para los F1s, preparo la cena, baño a la niña, firmo permisos, controlo el tiempo frente a pantallas, organizo citas médicas, preparo bolsas para fiestas de cumpleaños y recuerdo cada maldita cosa que él olvida. Cuando pido ayuda, dice que sí, pero luego se queda dormido o lo llaman para algo urgente o se olvida. Y cuando le recuerdo, dice que lo siente. Y cuando me enojo, dice que soy injusta. Y cuando lloro, dice que debía habérselo dicho antes, como si no hubiera estado gritando en tonos suaves los últimos 3 años. No lo odio. Eso sería más fácil tal vez, pero lo que sí siento es resentimiento. Y el resentimiento es más callado, se cuela como la humedad que riza los bordes de todo lo que solías amar. Ni siquiera notas la podredumbre hasta que la estructura se derrumba bajo tus pies.
Dijo que cambiaría después de que me derrumbara frente al lavavajillas la semana pasada. Envió un mensaje largo a la mañana siguiente. Dijo que ahora lo ve. Dijo que se había cerrado por traumas antiguos y que quería ir a terapia. Me rogó 30 días para demostrármelo. Quise creerle, Dios lo quise. Incluso me hizo café 2 veces, limpió sin que se lo pidiera. Acostó a nuestra hija temprano, pero cuando importaba, cuando todo lo que necesitaba eran presentes, una conversación, una noche se volvió a quedar dormido. Así que dejé el anillo, no con amargura, no como amenaza, solo como un punto final silencioso. No prometí nada, no dije adiós, solo decidí que ya había tenido suficiente de dormir junto a alguien que nunca despertó realmente. Quisiera poder decir que hubo un gran momento en que todo cambió. Algo dramático como una infidelidad o una pelea tan fea que partió el aire en 2. Pero no fue así. Fue callado, incremental, una lenta erosión de cosas que ni siquiera me di cuenta que estaba perdiendo hasta que me di la vuelta y no me encontré más. Sí, la verdad es que solía amarlo con todo el pecho. Quiero decir, ese tipo de amor que te hace reorganizar tu vida sin pensarlo 2 veces. Cuando nos conocimos en la escuela, tenía 19 años, era idealista y quería ser abogada de derechos humanos. Él estudiaba negocios, era inteligente y discreto, el tipo de chico que no hablaba mucho, pero siempre sabía qué decir cuando importaba. Una vez se saltó un examen parcial que me llevara a casa cuando me enfermaba. Pensé que eso significaba que siempre estaría ahí. Y por un tiempo sí lo estuvo. Nuestros primeros años fueron desordenados, con poco dinero y llenos de pasión. Vino barato, muebles malos de IKEA, largas noches hablando de nuestro futuro en susurros bajo techos rentados. Me hacía reír tan fácil en ese entonces y yo siempre era la que hacía los planes, trazando una vida donde ambos pudiéramos tener carreras, viajar y una familia grande y caótica. Me dejó soñar en voz alta y nunca me hizo sentir tonta por eso. Nos mudamos juntos un año después de graduarnos. Yo trabajaba como asistente legal en una pequeña oficina mientras me preparaba para presentar los exámenes FE1. Él consiguió un puesto de gestión de proyectos en una gran empresa y llevaba un gafete como si fuera una medalla de honor. Al principio todo era emoción. Estábamos construyendo algo. Creía en nosotros como si fuera una base firme donde podía sostenerme, aunque todo lo demás fuera inestable. Luego vinieron los pequeños sacrificios, los compromisos que hice y que al principio parecían nobles, pero que poco a poco se convirtieron en algo más pesado. Cuando él obtuvo su primer ascenso y necesitaba más tiempo en la oficina, puse mis exámenes en pausa solo hasta que las cosas se acomodaran. Dije que cuando su equipo creció y tuvo que viajar, pasaría a trabajar medio tiempo. Después nació nuestra hija y todo el mundo volvió a girar. No me malinterpreten, la amo más que a nada, pero la maternidad para mí no fue un rol compartido, fue una toma total. Él volvió al trabajo una semana después de que ella nació. Yo me levantaba cada 2 horas delirando, sangrando y aprendiendo a sostener a esa pequeña sin desmoronarme. Y él me enviaba fotos de diagramas en pizarras de las salas de conferencia. En esos primeros años seguía pensando que solo era la temporada que estábamos viviendo. Me decía que todas las relaciones pasan por momentos difíciles, que él estaba trabajando duro por nosotros, que eventualmente las cosas se equilibrarían y yo podría volver a estudiar para mí. Pero la temporada nunca cambió. Él solo se hundió más en su trabajo. Se volvió un sí señor. El tipo que siempre se quedaba hasta tarde, que siempre se ofrecía para proyectos extras, que respondía a mensajes de Slack a medianoche como si fuera oxígeno. Decía que era por la familia, que el próximo ascenso facilitaría las cosas, que solo necesitaba esforzarse un poco más. Mientras tanto, yo cargaba con todo el bebé, la casa, las comidas, la ropa, la organización, el recordar. Volví a trabajar tiempo completo. Cuando nuestra hija cumplió 2 años, retomé las clases nocturnas y de alguna manera seguí siendo la madre predeterminada. Todas las noches hacía la cena mientras ella gritaba en la hora bruja. Cada baño, cada cuento, cada cita con el doctor, cada fiebre, cada berrinche, yo estaba ahí. Él aparecía, tal vez le daba un beso de buenas noches si no estaba pegado a su laptop, y eso lo llamaba ayudar. Traté de hablar con él al respecto. Dios, lo intenté al principio con suavidad. Oye, ¿podemos encontrar un sistema mejor? Me estoy ahogando.
Luego, más directo, necesito que estés presente. No puedo hacer esto sola. Después, con desesperación, por favor, me estoy rompiendo. Y cada vez decía lo mismo que estaba intentando, que no se había dado cuenta de que me sentía así, que mejoraría. A veces se esforzaba por 1 o 2 semanas, se encargaba de la hora de dormir o lavaba los platos sin que se lo pidiera y me dejaba creer que tal vez ese era el momento en que cambiaba todo. Tal vez ese era el punto de inflexión, pero nunca duraba. La rutina siempre volvía como una liga estirada que se rompe. Una vez me dijo sin una pizca de ironía que se sentía poco valorado porque yo no lo celebraba por hacer la cena una vez. Recuerdo que lo miré atónita mientras sostenía a nuestra niña en mi cadera con un correo de trabajo abierto en mi teléfono y una olla hirviendo que se derramaba en la estufa detrás de mí. Esa noche me di cuenta de que no solo estábamos cansados, estábamos viviendo 2 realidades distintas. Y a pesar de todo seguí esperando, seguí dando, seguí creyendo que si solo aguantaba un poco más, él me alcanzaría, que me vería, que recordaría que no era solo la persona que mantenía todo en orden, que era su pareja su igual, pero no creo que alguna vez me viera así, no de verdad. Creo que me veía como alguien estable, capaz, la que podía encargarse para que él no tuviera que hacerlo, y mientras más competente me volvía, más invisible me sentía. Hay un recuerdo que me queda más que otros. Nuestra hija tenía una fiebre alta y alarmante, de esas que les ponen la piel fría y los ojos vidriosos. Yo estaba desesperada tratando de decidir si debíamos ir a urgencias. Él estaba en la cocina con su laptop abierto, tomando una llamada sobre alguna actualización del sistema. Le grité 2 veces y ni siquiera me escuchó. No levantó la vista. Sostuve a nuestra hija mientras ella gimoteaba contra mi pecho y tomé la decisión sola. Conduje a la clínica sola. Me senté en la sala de espera sola. Y él no se comunicó hasta horas después con un mensaje. ¿Todo bien? Eso fue hace más de un año y todavía siento esa soledad como un moretón. A veces pienso que de verdad no entiende, que no es cruel, solo despistado, que cree que trabajar duro es lo mismo que amar intensamente, que comprar comida o pagar las cuentas cuenta como intimidad emocional, pero la intención no es igual al impacto. Y yo he sido impactada hasta quedarme en silencio una y otra vez. Solía ser alguien con filo, tenía ambición, esa agudeza que viene de saber exactamente quién eres. Ahora me siento como una versión desgastada de mí misma, directa, eficiente, cansada, me encargo de las cosas. Sobrevivo el día, pero ya no sueño, ya no río tanto, no escribo, no leo libros que no tengan que ver con leyes. Y no le hablo de nada de esto porque ¿para qué? Cuando él finalmente dijo que quería ir a terapia, sentí ese extraño destello de esperanza. Como que tal vez, solo tal vez estaba listo para enfrentar la versión de sí mismo con la que llevo años suplicando. Me contó sobre traumas de la infancia, sobre cómo se cerraba emocionalmente, sobre cómo había construido muros sin darse cuenta. Escuché, di espacio, lo alenté, pero en lo más profundo también me preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué tuvo que ser que yo me desmoronara llorando sobre los platos y me quitara el anillo de compromiso para que finalmente viera la destrucción? ¿Por qué siempre tiene que haber una crisis? Eso es con lo que estoy lidiando ahora. No es enojo, ni siquiera es realmente un corazón roto, es solo la silenciosa y dolorosa pregunta de si alguna vez me habría visto. Realmente me habría visto si no hubiera empezado a alejarme. Hay un momento al que sigo regresando. No es el más fuerte ni el punto de quiebre, pero se queda en mi mente como una astilla. Fue un miércoles normal y agotador. Llegué tarde a casa después de un día brutal en la firma. Uno de nuestros socios senior destrozó mi borrador frente a todo el equipo. Y lo único que quería era llegar a casa, comer algo caliente y tal vez recibir un beso en la frente de alguien que notara que estaba viva. Pero cuando entré, él estaba sentado en el sofá con los ojos fijos en su laptop, platos del almuerzo aún en la mesa, nuestra hija jugando a su lado, en una pantalla demasiado brillante para esa hora. Me levantó la mirada por un segundo, sonrió como si nada estuviera mal y dijo, oye, creo que ella cenó un yogurt, se me olvidó revisar el yogurt.
Ni siquiera tuve energía para contestarle bruscamente. Solo dejé caer mi bolso, pasé por encima del desorden y fui a la cocina a calentarle un curry que había sobrado conteniendo las lágrimas mientras ella estaba a mi lado, todavía con el uniforme escolar a las 7:30 p.m. esperando que alguien la notara. Eso era lo que pasaba con él. Nada nunca parecía cruel a propósito, lo que hacía más difícil nombrarlo. No era malo, no gritaba, no mentía ni engañaba, pero olvidaba cosas que importaban. Prometía y luego no cumplía. Perdía momentos no grandes y obvios, sino los pequeños hilos cotidianos que tejen una vida. Y con el tiempo, esos puntos perdidos se convirtieron en agujeros enormes. Empecé a hacer una lista mental. Nunca fue intencional, pero se fue construyendo sola. Dijo que la recogería del crush, se olvidó. Dijo que me ayudaría a repasar para el examen de ética, se quedó dormido, prometió cocinar el domingo, pidió comida para llevar en cambio y no limpió. Dijo que tendríamos una cita, la pospuso 3 veces y luego la canceló. Cada vez decía lo siento y cada vez yo lo perdonaba hasta que un día me di cuenta de que ya no estaba perdonando, solo estaba bajando las expectativas en silencio, sistemáticamente como un instinto de supervivencia. Y lo que más me asustaba no era el descuido, era lo insensible que me había vuelto. Es extraño vivir con alguien que realmente no te ve. Empiezas a hacer 2 versiones de ti misma, la que muestras al mundo aguda, organizada, capaz, y la que se desintegra en silencio, en la oscuridad. No creo que él haya conocido a la segunda. La mantenía oculta incluso para mí misma hasta que ya no pude más. El cambio empezó lento. Empecé a dormir con la puerta un poco entreabierta, dejé de mandarle mensajes con actualizaciones durante el día, dejé de intentar hablar con él en la noche a menos que fuera necesario, me hice cargo de todo y mantuve un tono neutral como una asistente competente, no como una prometida. Me di cuenta de que reía más en el trabajo que en casa. Empecé a estudiar en cafés solo para no tener que ver el brillo de su laptop reflejándose en sus gafas mientras doblaba la ropa en silencio. Hubo una noche, semanas antes del final, cuando me levanté a las 2 a.m. para tomar analgésicos por cólicos, pasé por la sala y lo vi dormido en el sofá, el teléfono aún en su mano, abierto en un correo del trabajo. Me quedé ahí un momento solo mirándolo y no sentí nada, ni tristeza, ni enojo, solo vacío. Me aterrorizó. Recuerdo que volví a la cama pensando, si esto es amor, ¿por qué se siente como ausencia? Aún así seguí adelante. Seguí esperando. Me dije a mí misma que solo necesitábamos un reinicio, que una vez que pasara los F1 podríamos respirar de nuevo, que una vez que terminara ese proyecto él aparecería diferente, que solo estábamos agotados, no rotos. Luego vino el colapso. Fue un martes por la noche. Había trabajado 10 horas. Recogí a nuestra hija, la ayudé con un proyecto escolar, hice la cena y empecé un módulo de repaso de derecho contractual alrededor de las 9:00 p.m. Él había prometido explícitamente esa mañana lavar los platos y acostarla. Incluso se lo recordé con un mensaje por la tarde. Me respondió con un pulgar arriba. Eso fue todo. A las 9:30 bajé y encontré la cocina intacta, platos apilados, sus juguetes por todo el piso de la sala y él dormido otra vez en el sofá con el teléfono, aún viendo caricaturas mientras ella estaba a su lado con los ojos abiertos de par en par comiendo chocolate del calendario de Adviento que había escondido encima del refrigerador. Ella estaba hiperactiva. Me tomó 1 hora calmarla, no se cepilló los dientes, no tuve ánimo de regañarla, estaba demasiado agotada para hablar, mucho menos para discutir. Después de que finalmente se durmió, me quedé en el pasillo mirando los platos, la laptop, el sofá, donde él roncaba como si nada en el mundo fuera importante y simplemente me quebré. No grité, no tiré nada, solo me rompí en silencio. Mis rodillas tocaron el piso de la cocina y lloré. No sollozos fuertes, solo ese tipo de pena temblorosa y silenciosa que se siente más vieja que el día. Era el dolor de 1000 necesidades no satisfechas de años, pidiendo y esperando y manteniendo todo unido. Él debió haberme escuchado porque 10 minutos después entró somnoliento y me preguntó si quería hablar. Negué con la cabeza.
No podía, no quedaba nada por decir. Él asintió y volvió a dormir en el sofá. Ese era su patrón, reconocer, retirarse, olvidar. A la mañana siguiente dejé el anillo sobre la mesa. No lo mencionó hasta esa tarde. Recibí un mensaje en el trabajo largo emocional, cargado de autoconciencia. Dijo que veía el daño, que había estado emocionalmente ausente por traumas de la infancia que no había procesado, que había construido un muro sin darse cuenta y usaba el trabajo para sentirse valioso, que me había dado por sentado y no quería perderme, que había agendado terapia, que necesitaba 30 días para demostrármelo, solo 30 días, y una parte de mí, Dios me ayudó, quiso creerlo, era todo lo que había querido que dijera. Durante años había suplicado responsabilidad emocional, no solo acción. Quería que nombrara el problema, no solo que pusiera una lista de tareas encima. Y aquí estaba honestidad, vulnerabilidad, una promesa. Así que me detuve. No me fui, no recogí el anillo, pero tampoco tomé una decisión, le di espacio. Y por 2 días cambió, limpió sin que se lo pidiera, hizo café en la mañana justo como me gusta. Llevó a nuestra hija a la escuela y le preparó el almuerzo. Me mandó mensajes preguntando cómo iba la preparación para mi examen. Se sentó conmigo mientras repasaba y me masajeó los hombros. Me dijo que había reservado una sesión de terapia para el lunes. Parecía presente, pero no se sentía como pensé que sería. Esperaba sentir esperanza, alivio, quizá volver a sentir amor. En cambio me sentí entumecida, como si viera a otra persona estar en la relación que yo solía querer y a la que ahora no podía volver del todo. Los gestos eran perfectos, pero el tiempo estaba mal. Se sentían como disculpas a una versión de mí que ya no existía. Y luego llegó la gota que derramó el vaso. Acordamos hablar, una noche solo nosotros, sin teléfonos, sin distracciones. Necesitaba saber si realmente entendía lo que había hecho, no solo en teoría, sino en la práctica. Necesitaba escucharlo, asumir la responsabilidad, no solo actuar. Necesitaba una conversación real. Esa noche hice la cena. Encendí una vela como cuando éramos jóvenes y aún lo intentábamos. Incluso me puse el suéter que le gustaba. Nuestra hija se durmió fácilmente. La casa estaba en silencio. Todo estaba listo y él nunca bajó. Esperé 10 minutos, luego 20. Le mandé un mensaje. ¿Estás bien? No respondió. A las 10:30 subí las escaleras y asomé en la habitación de nuestra hija. Él estaba dormido a su lado otra vez. Como cada noche dijo que estaría y no estuvo. Y eso fue todo. No lloré. No dejé nota. Solo me quedé un momento mirando el suave subir y bajar de su pecho. Su pequeña mano enroscada contra su hombro. Deberías haber sido un momento hermoso, pero para mí fue el último eco de todo lo que habíamos perdido. Bajé las escaleras y recogí el anillo de la mesa no para ponérmelo solo, para sostenerlo una última vez. Luego le mandé un mensaje. Ya terminé. Mañana me encargo de la logística. Pero ya terminé, y esta vez lo decía en serio. Pensé que me sentiría culpable. Me preparé para ello, el aguijón del arrepentimiento, las dudas inevitables que vienen tras una decisión importante. Pero cuando presioné enviar y vi la pantalla apagarse, no sentí culpa. Sentí silencio, quietud, como si finalmente hubiera dejado de aferrarme a una cuerda que me había cortado las palmas por años. Él no respondió de inmediato. Creo que debió dormir y irónicamente eso se sintió apropiado. Cuando escuché sus pasos en las escaleras a la mañana siguiente, ya estaba vestida. Nuestra hija estaba a la mitad de su cereal moviendo las piernas bajo la mesa ajena al cambio en el ambiente. Mantuve mi voz ligera, casual, mientras empacaba su mochila y revisaba 2 veces su registro de lectura. Sabía que me observaba, pero no levanté la vista. No dijo nada hasta que quedamos solos en el pasillo. Su voz sonaba como si no hubiera dormido o hubiera llorado, aunque dudé de esto último. Vi tu mensaje, dijo. Asentí. Bueno, ¿podemos hablar? Me encogí de hombros más tarde. Tengo una llamada con un cliente en 1 hora. Hubo una pausa larga e incierta. Por un momento casi esperé que rogara, que suplicara, que se arrodillara como en las películas, cuando finalmente entienden lo que han perdido. Pero él no es así. No se derrumba, se cierra. ¿Esto es realmente lo que quieres?
Preguntó con voz baja. No respondí de inmediato, quería estar segura. No quería hablar desde el enojo porque esto ya no era enojo. Esto era saber. No sé qué quiero, dije honestamente, pero sé que no quiero esto. Ya no. Él asintió lentamente. Tal vez pensó que eso significaba que aún había esperanza, pero lo que quise decir fue, no quiero la versión de vida donde soy invisible. No quiero vivir en una relación que solo existe en papel y promesas. No quiero sentirme sola al lado de alguien que piensa que presentarse 2 veces compensa las 1000 que no lo hizo. Ese día pasó en un borrón. Trabajé, respondí correos. Almorcé de pie, llamé a mi hermana y le pregunté si podía quedarme en su cuarto de invitados unos días. Dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Empaqué una bolsa. No todo. Solo lo suficiente para arreglármelas. Suficiente para decir que no volvería esa noche. Quizá no por un tiempo. Él intentó hablar de nuevo esa noche. Lo dejé hablar. Se disculpó otra vez, dijo que ahora entendía, que realmente entendía, que estaba aterrorizado de que perdernos lo hubiera despertado. Que la terapia. La sesión que él reservó todavía estaba en curso y que él iría sin importar lo que yo decidiera. Me pidió que me quedara solo por esa noche, solo para hablar bien. Y casi lo hice porque los viejos hábitos permanecen, porque pasé años haciendo espacio para sus necesidades, porque todavía amaba a la versión de él que solía encontrarme a mitad de camino, el que me hacía té cuando estaba enferma y dejaba notas en mis libros de texto. Todavía podía verlo en algún lugar debajo del hombre que olvidaba vaciar el lavavajillas 5 días seguidos. Pero entonces recordé que ya había estado aquí antes. 1000 variaciones de esta conversación, 1000 súplicas suaves y desesperadas por un cambio. Y cada vez me quedaba y cada vez él volvía al ritmo de la inacción. Así que le dije que necesitaba espacio, que esto no era una separación de prueba ni un castigo pasivo-agresivo. Era un límite, una línea trazada no con enojo, sino con autopreservación. Él no discutió. Oh, creo que parte de él sabía que esto iba a pasar. Tal vez pensó que había comprado más tiempo con esos 2 días de esfuerzo. Tal vez creyó que solo el esfuerzo podría borrar el cansancio que yo cargaba. Pero el amor no es una recompensa por finalmente intentarlo. Se supone que es la razón por la que intentamos en primer lugar. Esa noche manejé hacia la casa de mis hermanas, con nuestra hija dormida en el asiento trasero, su carita suave, con el resplandor de las luces de la calle que pasaban. Se veía tranquila y por primera vez en mucho tiempo yo también. Nos acomodamos en la habitación de invitados, donde las sábanas olían a lavanda y la lámpara emitía una luz cálida color miel. Me acosté a su lado, despierta, viendo cómo su pecho subía y bajaba, y sentí que algo se abría dentro de mí. No era dolor ni alivio, solo espacio. No lloré, no porque no estuviera triste, sino porque la tristeza había vivido en mí tanto tiempo que no tenía a dónde ir. Se había sentado. Se había convertido en parte de la arquitectura. Esto no era duelo, esto era recuperación. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara la alarma. Preparé el desayuno, sonreí a mi sobrina, bebí café caliente que no tuve que recalentar 2 veces y sentí que empezaba a exhalar. Más tarde recibí otro mensaje de él más largo que el anterior. Me dijo que entendía si necesitaba tiempo, pero que no se rendiría. Dijo que había empezado a escribir un diario, que la terapia había sido más emocional de lo esperado, que me extrañaba, que quería que lo intentáramos de nuevo, no porque tuviera miedo de estar solo, sino porque finalmente se dio cuenta de lo que me había estado pidiendo cargar sola por tanto tiempo. Lo leí 2 veces, 3 veces y no sabía qué sentir, porque decía todas las cosas correctas y tal vez las sentía. Pero yo había estado sobreviviendo con palabras durante años. Me habían alimentado con promesas como migas de pan esperando que me llevaran a casa. Pero las casas requieren paredes, techos y cimientos, no solo disculpas garabateadas en minúsculas. Así que no respondí, no todavía. Simplemente me senté en el porche, el sol calentando mis piernas, mi hija riendo dentro de la casa y dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. No se sentía frío, se sentía como posibilidad. Ya han pasado 3 semanas.
todavía no he regresado. Él sigue enviando mensajes a veces largos y llenos de emoción, a veces breves actualizaciones sobre nuestra hija, a veces solo pensando en ti. Respondo cuando es sobre ella. De lo contrario, no. No porque quiera castigarlo, sino porque intento escuchar el silencio dentro de mí, la parte que no está confundida ni enojada ni esperanzada. La parte que finalmente se siente tranquila. Lo observo desde la distancia ahora. Está pareciendo más para nuestra hija, para él mismo, tal vez incluso para la versión de mí que recuerda. Sigue yendo a terapia. Ha reducido su trabajo. Incluso pidió llevarla solo a un mercado de fin de semana y la regresó con las manos manchadas de pintura y con historias sobre algodón de azúcar y artistas callejeros. Hace un año eso habría sido suficiente para abrirme de nuevo. Habría visto ese esfuerzo y corrido a sus brazos convencida de que significaba que todo estaba arreglado. Pero ahora solo se siente separado como algo que sucede en una vida que ya no es la mía. He empezado a dormir mejor. Mis hombros están más bajos, como si me hubieran soltado de algo que no me había dado cuenta que cargaba. Entregué un examen de muestra sin dudar de mí misma. Río más, como sentada. Tengo espacio en mi mente para escuchar mis propios pensamientos de nuevo. A veces lo extraño, no a la versión que olvidaba la cena o me desconectaba a mitad de la frase, sino a la que solía soñar conmigo, la que me tomaba de la mano en las salas de justicia y me besaba la sien durante las tormentas. Esa versión ya se fue o tal vez solo está enterrada. Y ya no intento desenterrarla. La gente sigue preguntando si vamos a volver. No sé cómo responder sin traicionar ni la historia ni el crecimiento, así que solo digo que lo estamos resolviendo y lo estamos haciendo, pero no como pareja. Como dos personas aprendiendo a ser padres, a sanar, a separarse, sin arrancar las raíces de debajo de los pies de nuestra hija. El anillo todavía está en mi bolso. Lo encontré la semana pasada, atrapado entre un bálsamo labial y un dinosaurio de juguete. Lo sostuve por un momento frío, liso, familiar. Luego lo volví a guardar. Algunas cosas no necesitan ceremonia, algunos finales no necesitan ruido. Solo necesitan ser honrados en el silencio que sigue. Y por primera vez en mucho tiempo no estoy esperando a que él despierte. Yo ya desperté.